son un grupo de fármacos junto con los... Profe, no se ve el power, se ve que lo seleccionó para abrir. Perfecto. Sí, cuando uno selecciona varias cosas, ahí está. Cuando vas cambiando de pantalla se deja de ver. Bueno, bien. Entonces, las benzodiazepinas y los barbitúricos son un grupo de fármacos que actúan como ansiolíticos. Estos ansiolíticos tienen aparte muchas actividades, muchas otras funciones. Particularmente, si lo que nosotros necesitamos hacer es disminuir nuestra ansiedad, es como inhibir nuestro sistema nervioso central, lo que vamos a hacer es trabajar sobre la vía del GABA. Ustedes recuerdan que el GABA es un neurotransmisor que justamente es un neurotransmisor inhibidor, la vía inhibitoria que nosotros tenemos. Bueno. Las benzodiazepinas actúan sobre estos receptores, si recuerdan del año pasado, que los han visto en farmacogeneral, son receptores ionotrópicos, tenemos los receptores A y los GABA A y los GABA B, las benzodiazepinas actúan sobre los GABA A, contaban de 5 porciones, y en estas porciones donde vamos a tener diferentes tipos de receptores para diferentes funciones. Como les dije, es ionóforo. Para poder funcionar o abrirse necesita el cloro, y dentro de sus unidades vamos a tener que tiene un sitio de receptores para los benzodiazepinas, uno para los barbitúricos, para el GABA, para la picrotoxina y para algunas hormonas esteroideas. Y en el medio va a estar su canal para poder actuar sobre el GABA. Con el GABA, estimulando el GABA, y es un canal de cloro. ¿Cómo actúan las benzodiazepinas? Las benzodiazepinas lo que van a ir a hacer es actuar potenciando la neurotransmisión GABAérgica. O sea, si nosotros decimos que el GABA es un neurotransmisor inhibitorio, lo que vamos a hacer justamente con las benzodiazepinas es potenciar esta actividad. Y lo que hace de esa manera es interferir en la inhibición simpática que tiene, cómo funciona el GABA. ¿Qué hacen estos barbitúricos, estas benzodiazepinas, perdón? Lo que hacen al unirse al receptor es aumentar la unión del GABA al sitio del receptor. También necesitan del GABA para que pueda actuar, o sea, necesitan actividad que haya GABA para poder actuar, y aumenta la frecuencia de apertura del canal de cloro. Esto lo que va a hacer es que este canal de cloro abra y cierra en forma más frecuente, y de esa manera pueda permitirle la actividad del GABA en forma aumentada. Los receptores para las benzodiazepinas, o sea, el receptor GABA A, se encuentra en todo lo que es la médula espinal, el tallo encefálico, el sistema límbico, la corteza cerebral y cerebelosa. ¿Qué actividades van a tener estas benzodiazepinas? Estas benzodiazepinas son principalmente ansiolíticas, ¿sí? No presentan, para este efecto, para esta actividad que tiene ansiolítica, no presentan tolerancia, o sea que por más de que nosotros la demos por mucho tiempo, esta actividad se va a cumplir, esta acción. También son sedantes. Este efecto sedativo es inhibe tanto la actividad como la excitación, produciendo calma. También tenemos un efecto hipnótico. Este efecto hipnótico de las benzodiazepinas facilitan el sueño, pero el sueño no natural. También lo que hacen es elevar el umbral convulsivo. Esto hace que nos permita utilizarlos como anticonvulsivantes. Y relajantes musculares, pero este relajante muscular es a nivel central, o sea que lo que va a hacer es una relajación de todos los músculos. No son relajantes periféricos, como hay algunos que se utilizan en los medicamentos asociados a las AINES, como el carisoprodol o el predinol. En este caso, la benzodiazepina, el tipo de acción que tiene relajante es a nivel del sistema nervioso central. En el libro van a encontrar
esta clasificación o algunas otras clasificaciones, pero ¿para qué nos sirven en realidad entonces tener diferentes clasificaciones de benzodiazepinas? Las clasificaciones nos van a servir para poder después estudiar. La idea de cuando estudian las clasificaciones, estudian aquellas que les permitan ser útiles para después el estudio del tema. Las benzodiazepinas que más se comercializan en la Argentina son el diazepam, el lorazepam, el bromazepam, el alprazolam, el clonazepam y el midazolam, entre otros, pero estas son las más comercializadas. Hay algunos de los nombres comerciales de las. ¿En qué se diferencian las benzodiazepinas? Las benzodiazepinas se diferencian en el inicio de acción, en la duración de la acción y en la potencia. Y tienen, pero son iguales, o sea, es lo que es su acción farmacológica. Todas las benzodiazepinas son iguales en su acción farmacológica, pero se diferencian en su cinética, como podríamos decir, en el inicio de acción, en la duración y la potencia. Pasa igual que muchos otros grupos de medicamentos que hemos visto, como los IECA, como casi todos los antihipertensivos, ¿sí? En estos van a tener esta diferencia en su cinética y son iguales en su acción farmacológica. Podemos clasificarlas a la benzodiazepina según su vida media. Para clasificarlas según su vida media vamos a tener aquellas que tienen una acción larga, que va entre 50 a una hora, entre 50 a 120 horas por sus metabolitos, una vida media de 30 horas, una acción corta de 10 y una ultra corta de 5. Recuerden que el tiempo de vida media no es la duración de acción del medicamento, sino es el tiempo en el cual se elimina la mitad de la dosis y la mitad de la otra dosis se encuentra circulando. Eso no quiere decir que se encuentre dentro del rango terapéutico, pero el tiempo de vida media que tienen va a ser largo. En la duración de acción, también los vamos a clasificar de acuerdo a la acción larga, acción intermedia, acción corta y ultracorta, y de ellos vamos a tener que, por ejemplo, la acción larga, aunque teníamos un tiempo de vida media mayor a 120 horas, su duración es hasta de un poco más de 12 horas. Aquí vamos a tener al diazepam, al flurazepam, al bromazepam. Después vamos a tener aquellos que tienen de acción intermedia, que duran entre 8 a 12 horas, como el clonazepam y el flunitrazepam, aquellos que tienen una duración de acción corta, que va a ir hasta las 6 horas, como el lorazepam, el telazepam, el temazepam, el oxazepam, y acá falta el alprazolam. Y unos que tienen las de acción ultra corta, como el triazolam y el midazolam. Primero vamos a ver las clasificaciones y después vamos a ver para qué sirve todo esto. Bueno, acá tenemos la misma clasificación con un poco más de benzodiazepinas. Todas las benzodiazepinas son drogas muy liposolubles, ¿sí? Entonces, necesitan ser liposolubles, recuerden, porque son aquellas que van a ir a atravesar la barrera hematoencefálica. Si no, no van a tener actividad a nivel del sistema nervioso central. Entonces, como toda droga liposoluble, va a tener una excelente absorción, va a tener un gran volumen de distribución, un metabolismo hepático intermedio muy importante, un primer paso muy importante, y la eliminación de esos metabolitos, que ya sea en forma inactiva o en forma activa, y en la mayoría de las veces en forma renal. El metabolismo. Las benzodiazepinas tienen muchos puntos importantes en su cinética, porque como habíamos dicho, se diferencian entre ellas por su cinética. Vamos a tener que las benzodiazepinas constan de, casi todas ellas se metabolizan por 3 pasos metabólicos. Uno primero de fase 1, otro vuelven a repetirse de fase 2 y metabolismos de fase, de fase 1, fase 2 y de fase 1, 1 y de fase 2. ¿Cuáles van a ser las benzodiazepinas que tienen 3 pasos hepáticos? Por ejemplo, diazepam va a tener 3 pasos hepáticos, y en estos 3 se va a ir convirtiendo en diferentes metabolitos que van a ser activos, como por ejemplo, el diazepam se convierte en nordiazepam por un metabolismo de fase 1, y otra vez por un metabolismo de fase 1 en oxazepam, y luego por un metabolismo de fase 2
para su eliminación. Estos metabolitos van a tener diferentes tiempos de vida media que van a ir a prolongar la vida media de la droga inicial. Por lo tanto, estas drogas que tienen muchos metabolismos hepáticos, muchos pasos hepáticos para poder eliminarse, no se los debería dar a pacientes que tienen insuficiencia hepática ni en pacientes que son ancianos, porque van a tener mucha dificultad para metabolizarlo y su droga activa va a circular mucho tiempo y se puede intoxicar de forma fácil. Entonces, diazepam, cloracetato, son drogas que tienen tres pasos hepáticos y hace que tienen un tiempo de vida media muy prolongado. Hay algunas otras benzodiazepinas que van a tener 2 pasos metabólicos, como por ejemplo el alprazolam y el bromazepam. Estos, que son de un tiempo de vida media, intermedia y corta, van a tener menos pasos hepáticos para metabolizarse y lo que van a dar es metabolismos de fase, cuando se metabolizan por medio de metabolismos de fase 1, van a dar metabolitos activos y cuando se metabolizan por fase 2, van a generar metabolitos insolubles, ¿sí? Muy hidrosolubles, que puedan ser eliminados por riñón. Estos van a hacer que tengan un poco menos de interacciones. Y después vamos a tener algunas benzodiazepinas que van a tener un solo paso hepático, como el lorazepam. En este caso, el lorazepam solo tiene un metabolismo de conjugación. Esto es importante conocerlo, ¿por qué? Porque en aquellos pacientes en los cuales yo tenga insuficiencia hepática, o pacientes que son ancianos, donde su metabolismo no es igual, es conveniente que dé lorazepam, que es el que tiene menos metabolitos activos, ¿sí? Si no, si le doy un diazepam, como había dicho al principio, al tener tanto proceso metabólico para poder eliminarse, va a circular mucho tiempo como droga activa y se puede intoxicar el paciente. Bien, los efectos adversos de las benzodiazepinas. Bueno, antes de que pasemos a los efectos adversos, quedaría entonces, dijimos que organicemos su cinética. Tienen excelente absorción, un gran volumen de distribución y van a tener un extenso metabolismo de primer paso hepático. Este metabolismo se iba a diferenciar entre las diferentes benzodiazepinas, aquellas que tienen un tiempo de vida media largo, generalmente tienen más procesos metabólicos, lo que hace que se generen metabolitos activos, y los que tienen un tiempo de vida media un poco más corto suelen tener menos metabolismos. Vamos a tener entonces diferentes etapas metabólicas y la eliminación generalmente es renal. Las diazepam, clorazepato, son aquellas que tienen tiempo de vida media muy largo y mucho metabolismo, por lo tanto no se tienen que utilizar en ancianos. Después algunos como alprazolam van a tener bromazepam 2 pasos hepáticos y lorazepam 1 solo. Bien, ¿se entiende todo esto de la cinética? Los metabolismos, los pasos hepáticos. Sí, Doc. Bien, perfecto. Vamos con los efectos adversos. Dentro de lo que son los efectos adversos, los efectos adversos son predecibles y comunes, porque estos efectos adversos vamos a tener aquellos que son predecibles y comunes y aquellos que no van a ser tan predecibles, que están relacionados con el metabolismo de la droga. ¿Cuáles van a ser estos predecibles? Y si yo estoy diciendo que las benzodiazepinas son depresoras que actúan activando el GABA, yo voy a tener como idea de que ¿qué van a producir? Van a tener un deterioro motor, un deterioro cognitivo, sedación, ¿sí? Con una dificultad para concentrarse, generalmente pueden tener aturdimiento, dificultad para mantenerse despierto, tienen amnesia anterógrada, es no acordarse de lo que tengo que hacer, y dentro de los efectos adversos también voy a tener aquellos como, por ejemplo, disminución de
de los reflejos, perdón. Disminución de los reflejos, ¿sí? El paciente que utiliza benzodiazepinas no debería manejar, por ejemplo, o utilizar maquinarias de alta precisión, porque pierde los reflejos, ¿sí? A medida de que aumenta la concentración de la benzodiazepina, van a ir aumentando los efectos adversos hasta producir efectos adversos graves. Si bien son dosis que su rango terapéutico es muy alto, pero cuando voy aumentando su concentración voy a tener vértigo, voy a tener ataxia, nistagmo, disartria, somnolencia. A dosis mucho más altas voy a tener desorientación temporoespacial, pérdida de la destreza motora, hipotonía muscular, y en los niños y en los ancianos puede producir excitación paradojal. Esto quiere decir que al principio de la intoxicación o del consumo del medicamento, el paciente, en vez de producir depresión, le va a producir excitación. El paciente está alterado, pasado de revoluciones, y después ya va a comenzar directamente con los síntomas de ataxia, en el cuadro de la intoxicación, ataxia y convulsiones o alteración del sistema nervioso central. A dosis más altas voy a tener aquellas manifestaciones que van a estar dadas sobre el sistema autónomo, como sequedad de boca, efectos cardiovasculares como hipotensión, taquicardia, disminución de gasto cardíaco. Las benzodiazepinas en sí no son hipotensoras, pero si uso dosis muy altas voy a tener este efecto cardiovascular leve. Muchas veces se discute, seguramente habrán visto algunas pacientes que en las guardias les dan benzodiazepina para bajar la tensión arterial, en realidad no son hipotensoras, sino que como disminuyen la ansiedad y el sistema adrenérgico, en algunos pacientes puede disminuir la tensión arterial, pero no son directamente un medicamento antihipertensivo, sino que a dosis muy altas son hipotensoras. Y a dosis mucho más altas pueden producir depresión respiratoria. Si bien este efecto es muy raro, pero puede producirse en aquellos pacientes donde se asocian benzodiazepinas con otros medicamentos depresores, como por ejemplo barbitúricos, anticonvulsivantes, anestésicos, o también se lo asocia a dosis altas de alcohol, ¿sí? ¿Se acuerdan que venimos diciendo siempre que mencionamos el alcohol, que el alcohol es una droga depresora? Entonces, si nosotros damos benzodiazepinas asociadas a alcohol, podemos producir depresión respiratoria, o en aquellos pacientes donde tengan enfermedades pulmonares graves como EPOC grave. Bueno, y estos efectos, tanto cardiovasculares como la depresión respiratoria, también son más comunes en aquellos, digamos, cuando se utilizan benzodiazepinas en forma endovenosa. Bien. Otros efectos que pueden producir las benzodiazepinas es que pueden producir dependencia, y esto va a generar uso y abuso de los medicamentos. Si bien esta dependencia requiere de mucho tiempo de consumo, pero según la bibliografía, los síndromes de abstinencia pueden llegar a surgir hasta en un 45% de los pacientes que abandonan en forma abrupta la medicación con benzodiazepinas. Este efecto de abstinencia o síndrome de abstinencia siempre van a estar dados con manifestaciones con aquellas manifestaciones que son al contrario de lo que produce el medicamento, ¿no? Por eso la abstinencia es lo que produce lo contrario. Entonces va a estar dado por insomnio, ansiedad, angustia, taquicardia, y puede llegar hasta producir convulsiones. Las benzodiazepinas son teratogénicas, pueden producir paladar hendido, entonces no deben consumirse durante el embarazo, y si se las consume en la última etapa del embarazo, pueden producir depresión del recién nacido y también un síndrome de abstinencia cuando recién nace el bebé. Los diagnósticos diferenciales con las intoxicaciones con benzodiazepinas se deben diferenciar
con, por ejemplo, las infecciones del sistema nervioso central, como por ejemplo las meningitis, las encefalitis, que estas pueden producir cuadros muy parecidos a la intoxicación. Después vamos a tener, también se pueden diferenciar, por ejemplo, con la intoxicación etílica. En el cuadro de intoxicación etílica son muy parecidos. ¿Qué más? Hay patologías como, por ejemplo, los tumores cerebrales, que también pueden producir este tipo de cuadros similares, con todo lo que es la depresión, las convulsiones y todo lo que veníamos viendo dentro del cuadro de depresión. Bien, ¿cómo hacemos el tratamiento? Las benzodiazepinas tienen la característica de que pueden tener, o que tienen un antídoto. Bueno, vamos a hablar primero del tratamiento de rescate. Lo primero que se puede hacer cuando hay un exceso de consumo de benzodiazepinas es que hacemos tratamiento de rescate. Este tratamiento de rescate va a estar dado por... ¿qué quiere decir tratamiento de rescate? Quiere decir cuando nosotros podemos rescatar o sacar del cuerpo el medicamento antes de que sea absorbido completamente. Esto podemos utilizarlo o podemos hacerlo de diferentes maneras. Por ejemplo, se puede hacer por medio de vómito provocado más carbón activado. Estos tratamientos de rescate hay que tener en cuenta de que las benzodiazepinas producen depresión del sistema nervioso central, o sea, pueden producir depresión. Entonces, todos estos tratamientos de rescate, como el vómito provocado o el carbón activado, o en el caso del lavado gástrico, deben hacerse con protección de la vía aérea. ¿Por qué? Porque si no el paciente se puede broncoaspirar, al tener una depresión del sistema nervioso central, o estar más deprimido, por estar somnoliento, ¿sí? Todos estos efectos que dijimos que tiene, puede producir estos cuadros de broncoaspiración si yo hago vómito provocado, o por ejemplo también lavado gástrico. Algo muy importante dentro del tratamiento de las benzodiazepinas es la hidratación, porque la hidratación lo que va a ir a hacer es lavar un poco, aumentar la diuresis, y eso nos va a permitir disminuir la concentración sérica y aumentar la concentración en la orina. ¿Profe? ¿Sí? Profe, yo tenía una duda. ¿Y en qué situaciones se usa el tratamiento de rescate? Cuando nosotros tengamos un paciente que esté intoxicado con benzodiazepinas, o sea que ha consumido un exceso de benzodiazepinas. ¿Cuándo puede pasar esto? Generalmente la mayoría de las veces son o casos accidentales o intentos de suicidio. O sea, en el caso de que un paciente consumió muchas benzodiazepinas porque intentó suicidarse, o es muy común en los niños que agarraron las pastillitas que estaban en la mesa del abuelo o de la mamá y se tomaron las pastillitas porque tienen un bonito color y consumieron un montón. En estos casos, o esto se les refiere a los casos de intoxicación, con el aumento de la concentración de las benzodiazepinas en el organismo. En este caso yo tengo que tratar de sacarlas, ¿sí? Porque tengo un exceso de eso, es en el cuadro de la intoxicación. ¿Se entiende? Sí, Doc, gracias. Doc, y una consulta, cuando también hacen lo mismo, un intento de suicidio, por ejemplo, y toman alcohol, lo que tienen que hacer es sacarle, por ejemplo, también hacer el mismo tratamiento de rescate, ¿o es otra forma? ¿O hacerle un lavaje intestinal? ¿Cómo se hace así? Bien. Los tratamientos de rescate son prácticamente siempre los mismos.
lo vamos a ver mejor el año que viene detalladamente, pero los tratamientos de rescate siempre son los mismos, o el lavado gástrico, o vómito provocado, o carbón activado y purgante salino. Yo puedo utilizarlo en prácticamente todos los tóxicos, o todas las sustancias, dependiendo de varias características. Primero, el paciente tiene que estar consciente, ¿sí? O sea, para que yo pueda hacer un vómito provocado o un lavado gástrico, el paciente tiene que estar consciente. Si el paciente no está consciente, tengo que hacerle protección de la vía aérea. ¿Eso qué quiere decir? Entubarlo antes de hacer un lavado gástrico o un vómito provocado. Todas estas son medidas en las que yo voy a sacar el medicamento o la sustancia fuera del cuerpo. El vómito provocado es para el paciente que está consciente, ¿sí? Y que yo le doy un jarabe, que es el jarabe Dipeca, y que eso hace que el paciente vomite. Y después, si el paciente está inconsciente, lo que se puede hacer es el lavado gástrico, ¿sí? Cuando el paciente consume medicamentos que potencian la actividad de ellos, con más razón, por ejemplo, alcohol, otros depresores como otros barbitúricos, por ejemplo, asociar un barbitúrico, un anticonvulsivante, un antipsicótico. Generalmente todos estos medicamentos disminuyen el peristaltismo, entonces lo que hacen, y el vaciamiento gástrico, entonces hace que estén más tiempo en el estómago y que me permita a mí ser más fácil poder extraer este medicamento. Generalmente cuando se asocia al alcohol también se puede dar carbón activado, ¿sí? Pero el alcohol se absorbe mucho más rápido y generalmente deja los medicamentos, los barbitúricos o benzodiazepinas en el estómago, porque las dos disminuyen el vaciamiento gástrico. Cada una de las drogas, de todas las drogas que son depresoras, pueden producir intoxicaciones y generalmente todas producen esto. Y después hay otras sustancias que también producen intoxicación y depresión. En todos los casos se puede hacer, como les digo, rescate teniendo en cuenta siempre que el paciente esté consciente. Y si está inconsciente, con protección de la vía aérea. Si no, no, porque imagínense que si le quieren hacer un lavado gástrico a un paciente que está inconsciente, cuando ustedes colocan la sonda, abren el esfínter esofágico y eso puede hacer que el paciente se broncoaspire, por más que tenga una sonda, ¿sí? Entonces se suele hacer protección de la vía aérea primero. Bueno, a diferencia de la mayoría de los medicamentos, las benzodiazepinas tienen un antagonista, que es el flumazenil. El flumazenil es un antagonista de las benzodiazepinas, que es una imidobenzodiazepina, es una sustancia que es capaz de competir con las benzodiazepinas en su sitio de unión del GABA, entonces es un antagonista competitivo y que permite desplazar a la benzodiazepina del receptor para disminuir sus efectos. Lo hace principalmente o en forma selectiva sobre los receptores de benzodiazepinas a nivel del sistema nervioso central. Esto hace que mejore mucho toda la sintomatología que tiene que ver con el sistema nervioso central. Se administra por vía endovenosa, el tiempo de media es 1 hora y se excreta por orina. Ya de 0,5 miligramos, de 5 miligramos en 0,5 mililitros. Hay que tener en cuenta de que estos medicamentos, al ser antagonistas de las benzodiazepinas, o sea, que van a ir a competir con el sitio de unión de las benzodiazepinas, van a hacer que el GABA actúe menos. Entonces, si bien no es una droga estimulante, porque los antagonistas lo que hacían era bloquear una función, pero si yo lo asocio a alguna droga que sea estimulante, como teofilina, litio, drogas de abuso como la cocaína, pueden producirse un cuadro de excitación, ¿sí? Con epilepsias o convulsiones, ataxias, porque estoy dejando bloqueada la vía inhibitoria y voy a hacer que actúe cualquier receptor o cualquier neurotransmisor excitador.
El flumazenil también va a tener sus efectos adversos, porque justamente al disminuir la actividad de la vía inhibitoria, va a dejar libre las vías excitatorias, entonces puede producir convulsiones, náuseas, vómitos, vértigos, dolor en el sitio de la inyección, sudoración, agitación, parestesias. Bueno. Bien, esto sobre el antídoto. ¿Alguna duda sobre la intoxicación y cómo tratarla? Bueno, bien. ¿Cuándo uso las benzodiazepinas? ¿Para qué las utilizo? Bueno, las benzodiazepinas dijimos que eran ansiolíticas, entonces me sirven para disminuir la ansiedad y recuperar, tanto en pacientes con ansiedad o algunas patologías que produzcan ansiedad. Yo las puedo utilizar dentro de su efecto ansiolítico también para tratar todo lo que es crisis de pánico, generalmente en estos casos se asocian a benzodiazepinas, para los trastornos obsesivos compulsivos, en estos casos se utilizan benzodiazepinas. También lo puedo utilizar para el sueño. En el caso, habíamos dicho que eran hipnóticas, entonces lo puedo utilizar en el caso de que el paciente tenga insomnio. En el caso del insomnio va a depender de qué características tiene el insomnio del paciente, y de eso me va a permitir a mí utilizar diferentes benzodiazepinas. Si el paciente lo que tiene es problema para conciliar el sueño, o sea, para quedarse dormido, lo que conviene utilizar es una benzodiazepina de acción ultra corta o de acción intermedia. Porque lo que va a pasar si yo le doy una benzodiazepina de acción larga es que el paciente se va a dormir, pero va a dormir todo el día. Entonces, cuando el paciente lo que le cuesta es conciliar el sueño, yo puedo dar una benzodiazepina de acción corta, como el midazolam, o de acción intermedia, como el clonazepam o el alprazolam. Esto va a permitir que el paciente se quede dormido más rápido y que pueda despertarse bien a horario y ya sin la acción del medicamento. En cambio, aquellos pacientes que lo que les produce es, o el tipo de insomnio que tienen es porque se despiertan muchas veces cuando duermen, o duermen 4 o 5 horas y después ya no pueden seguir durmiendo más. En este caso yo voy a tener que utilizar benzodiazepinas de acción intermedia o de acción larga para que el paciente consuma el medicamento, se quede dormido, al principio no va a tener mucha actividad, pero justamente a la hora que el paciente se despierta, va a estar actuando la benzodiazepina y no se despierte y pueda dormir más horas. Puede tener un sueño más conciliador. Me faltan muchas indicaciones. Bueno, también las benzodiazepinas, sé que se me ha borrado una diapositiva. Bueno. Las benzodiazepinas también se las utiliza como anticonvulsivantes. Esta actividad anticonvulsivante es simplemente, la utilizo en las urgencias, ya vamos a ver cuándo los anticonvulsivantes que se lo utilizan en las urgencias, o en forma preventiva en aquellos casos donde el paciente tiene, por ejemplo, convulsiones febriles. En ese caso yo puedo, ante la fiebre, ante el síntoma que desencadena la convulsión, utilizar una benzodiazepina. Pero si bien son anticonvulsivantes, no son de elección en los tratamientos crónicos, o no como droga única. Son miorrelajantes. Este efecto miorrelajante, como les había comentado, no es un efecto miorrelajante muscular, no es que me tomo un miorrelajante porque estoy contracturado las cervicales, bueno. Sino que es una actividad miorrelajante a nivel del sistema nervioso central, y en este caso, esta actividad relajante se utiliza en los anestésicos, como efecto anestésico, o sea, asociado a la anestesia, donde lo que yo necesito hacer es producir una relajación de la musculatura, incluido el músculo liso. En este caso se utilizan benzodiazepinas de acción corta y se utilizan dosis muy altas. ¿Qué más me está faltando? Bueno, cuando lo utilizo como ansiolítico o sedante, generalmente lo que tengo que hacer es dar medicamentos de acción prolongada, para que benzodiazepinas de acción prolongada, para que lo pueda usar una o dos veces al día nada más, y me sirva con este efecto ansiolítico y sedante.
¿Y qué me falta? Bueno, relajante, anticonvulsivante, bueno, ya les dijimos a todos. Las benzodiazepinas se utilizan asociadas también, por ejemplo, en lo que son las depresiones ansiosas, en este caso lo puedo utilizar asociado también a algunos antidepresivos, y también se los utiliza como coadyuvantes en la escala del dolor, en aquellos pacientes de dolor crónico donde se asocia ansiedad y angustia el dolor, digamos. Bueno, esas son todas las indicaciones de benzodiazepinas. ¿Alguna duda de las indicaciones? Así vemos las 4 indicaciones. ¿No hay dudas? Profe, una pregunta. Con respecto a los asociados a las personas que tienen hipertensión, ¿hay alguna contraindicación de las benzodiazepinas? No. No, porque las benzodiazepinas no son antihipertensivas, sino que, como les había comentado, son hipotensoras cuando se utilizan dosis altas. Así que las benzodiazepinas se utilizan mucho asociadas en los pacientes que tienen ansiedad o que tienen hipertensión asociada a cuadros de estrés, junto con los betabloqueantes, para disminuir la actividad adrenérgica y de esta manera disminuir la tensión arterial. No. Bien, muchas gracias, doctor. No tienen muchas contraindicaciones, o sea, tienen contraindicaciones, pero son algunas que son relativas y otras que son muy específicas. Por ejemplo, en las miastenias graves, en la miastenia gravis o en la hipotonía muscular sí están contraindicadas porque en este caso pueden potenciar la actividad hipotónica. En aquellos pacientes que tienen depresión respiratoria por algunas causas o enfermedades que puedan producir depresión respiratoria, como EPOC, también están contraindicadas en las hepatopatías, ya que las benzodiazepinas tienen muchos procesos hepáticos de metabolismo, en el alcoholismo porque potencian su actividad depresora. También en aquellos pacientes que tienen deterioro intelectual, ya que se ha visto que las benzodiazepinas producen deterioro intelectual cuando se las consume en forma crónica, así como deterioro motor. En el glaucoma, y hay que tener mucho cuidado, o deberían estar, o una contraindicación relativa, a aquellos pacientes que utilizan maquinarias de alta precisión o que manejan. En este caso, hay que tener cuidado de que no consuman otros medicamentos que sean depresores asociados, porque de esa manera pierden los reflejos y no deberían conducir. Ya hubo un caso hace unos años acá en La Rioja de un paciente que en una rotonda se quedó medio dormido porque utilizaba benzodiazepinas y le habían dado asociados otras medicaciones, le habían dado pregabalina por todo lo que tenía, no me acuerdo qué más. Entonces el paciente se quedó medio dormido manejando, pierde los reflejos y hubo un accidente muy grave. Bueno, acá faltan las contraindicaciones del embarazo, ¿sí? Están contraindicadas en el embarazo ya que producen, como dijimos, son teratogénicos y aparte pueden producir depresión respiratoria en niño recién nacido o síndrome de abstinencia. Bueno, ¿alguna duda sobre benzodiazepinas? Bueno, son las 10 menos 10, vamos a cortar 10 minutitos y a las 10 continuamos la clase y vemos que nos queda todo lo que es barbitúricos. No es tanto, no es tanto. Así que tenemos 10 minutitos de receso. Ahí les voy a compartir. Les da tiempo para que vayan al baño. Vamos. ¿Ya volvieron? Sí, profe. Bien.
Estoy viendo a quienes están. Bueno. Vamos a retomar. Profe, tiene silenciado el micrófono. Bien, no me di cuenta, perdón, gracias. Bueno, vamos a ver los barbitúricos. Bien. Bien, los barbitúricos son muy parecidos a las benzodiazepinas. Los barbitúricos, en realidad, fueron los primeros ansiolíticos que se comercializaron hace muchos años. Y tienen muchas características parecidas a las benzodiazepinas, pero algunas características también que les permiten ser mucho más potentes en algunas cosas, entonces tienen menos indicación. Los barbitúricos actúan también sobre el receptor GABA, que es el receptor inhibidor, pero a diferencia de las benzodiazepinas, prolongan la apertura del canal de calcio, de cloro, perdón. O sea, que lo que hacen, en vez de aumentar la frecuencia del canal, es aumentar el tiempo de apertura. Dejan el canal de cloro mucho más tiempo y esto va a permitir que el GABA tenga mucha más actividad. También intensifican la acción del GABA al receptor, o sea que intensifican la fijación del GABA al receptor A, y también promueven la fijación de otros neurotransmisores y de otras sustancias sobre el GABA, como por ejemplo aumentar la fijación de las benzodiazepinas. Entonces, si yo doy benzodiazepinas y barbitúricos, potencio mucho más la actividad. Los barbitúricos se clasifican también como las benzodiazepinas en una forma muy parecida. Tiene una acción ultracorta, una acción corta, intermedia y larga. En la actualidad son pocos los barbitúricos que se comercializan. Los de acción ultracorta, como el tiobarbital y el pentobarbital, se los utiliza principalmente como anestésicos. Y los de acción intermedia y larga, como el amobarbital, el fenobarbital y el fenobarbital sódico, se los utiliza como anticonvulsivantes. Dentro de la cinética es muy parecida a la cinética de las benzodiazepinas. Son drogas que tienen una actividad, una absorción rápida, que se se unen muy bien a lo que son las proteínas plasmáticas, tienen una muy buena distribución. Esta distribución lo hacen tanto en el líquido intracelular como extracelular. Obviamente que atraviesan la placenta, la barrera hematoencefálica, también atraviesan placenta, llegan a leche materna. Y su comienzo de acción generalmente es muy rápido. Dependiendo la vía, va a actuar entre los 10 a los 60 minutos. No sé qué pasa, que no pasa la diapo. Bien, pasaron de vuelta. Su metabolismo es fundamentalmente hepático, con un importante primer paso hepático, y pequeñas cantidades se metabolizan también en el riñón y en el cerebro. Las acciones de los barbitúricos de acción ultracorta se transforman completamente, de 100% se metabolizan.
En cambio, por ejemplo, el fenobarbital es excretado hasta un 25% por riñón sin metabolizar. Una característica es que los barbitúricos son drogas muy ácidas y que yo puedo aumentar la eliminación de las mismas cuando aumento la alcalinidad de la orina. ¿Sí? Si yo la alcalinizo la orina, genero una trampa iónica y aumento la diuresis y la eliminación en forma osmótica de los barbitúricos. Esto me va a servir en el caso de que haya, por ejemplo, intoxicaciones. La eliminación, los barbitúricos se eliminan por biotransformación hepática y por excreción renal. Por biotransformación cuando se metabolizan y luego sus metabolitos se excretan por vía renal. Los de ultracorta y corta se metabolizan íntegramente en el hígado y de esa manera se activan. En cambio, el resto, como dijimos, tiene un metabolismo que se elimina por vía renal. Dentro de lo que son los efectos adversos de los barbitúricos, van a ser también muy parecidos a las benzodiazepinas, solamente que son mucho más potentes y más prolongados. Por ejemplo, presentan somnolencia, letargo, excitación paradojal en los niños y en los ancianos, al igual que las benzodiazepinas, náuseas, vómitos. Puede producir algunos trastornos dermatológicos como exantemas, urticarias o síndrome de Stevens-Johnson. Pueden producir angioedema. La administración prolongada de las benzodiazepinas, de los barbitúricos, provocan tolerancia y también pueden provocar tolerancia cruzada con algunas drogas como el alcohol y las benzodiazepinas. Esto quiere decir que con el tiempo, si también se consume con alcohol, aparte de que se potencia su actividad y su toxicidad, van generando más tolerancia. Pueden producir dependencia física y psíquica y síndrome de abstinencia. Esto en forma mucho más frecuente que lo que sucede para benzodiazepinas. Los signos de la intoxicación van a comenzar principalmente con lo que son los síntomas del sistema nervioso central, con la depresión del sensorio, que puede ir de leve a coma, dependiendo la cantidad de barbitúricos que haya consumido el paciente. Puede seguir con hipotermia, hiporreflexia, falta de respuesta a los estímulos dolorosos, estrabismo, pupilas mióticas, nistagmo, y cuando ya hay anoxia va a aparecer la midriasis. En el aparato respiratorio va a ir a producir depresión precoz respiratoria por afectación del bulbo, con edemas, disminución de la frecuencia respiratoria, la amplitud y el murmullo vesicular desaparecido. A nivel cardiovascular, presenta depresión de los centros vasomotores, con disminución de la frecuencia y de la contractibilidad cardíaca, y también pueden producir vasodilatación periférica, lo que hace que puedan producir una hipotensión arterial importante con shock. A nivel renal, como disminuye el flujo plasmático renal, puede haber oliguria, anuria o insuficiencia renal. La piel puede producir lesiones cutáneas, esto suele ser producido en etapas con cuadros más avanzados de la intoxicación, que pueden aparecer lesiones cutáneas y, si el paciente se recupera, después necrosis de las glándulas sudoríparas. El aparato digestivo disminuye el tono y la amplitud de las contracciones del músculo liso, con retardo del vaciamiento y de la evacuación gástrica. Esto también nos permite que los pacientes que no se absorba tan rápido a veces los medicamentos cuando hay dosis muy altas. Bueno, me faltó algo importante acá. Bueno, tenemos un par de diapos. Falta el tratamiento. Cuando el paciente se intoxica con barbitúricos, no hay
un antagonista, como en el caso de las benzodiazepinas que teníamos al flumazenil, sino que el tratamiento que se hace en el caso de las intoxicaciones con barbitúricos es tratamiento sintomático de sostén. Primero se puede hacer rescate, siempre con protección de la vía aérea, como habíamos dicho, y después el tratamiento de la sintomatología. Generalmente estos cuadros son mucho más agudos y más importantes que el de las benzodiazepinas, y el compromiso respiratorio suele ser temprano, entonces hay que hacer, intubarlo al paciente, darle drogas vasoactivas, mucha hidratación, y lo que podemos hacer para ayudar a la eliminación de los barbitúricos es alcalinizar la orina. Cuando yo alcalinizo la orina con bicarbonato, como les había comentado, se produce una trampa iónica y esto hace que se elimine mucho más rápido. Pero los tratamientos son mucho más lentos al no tener un antagonista. Las indicaciones de los barbitúricos son muy puntuales en la actualidad, son medicamentos que se reservan, los de acción prolongada, como les había comentado, el fenobarbital o el amibarbital para lo que son como anticonvulsivantes, que son anticonvulsivantes que sí se los puede utilizar en forma crónica, y que como pueden producir intoxicación, en estos casos lo que se hace con estos pacientes cuando utilizamos fenobarbital dentro del tratamiento es medir al paciente la dosis, digamos, la acumulación que va teniendo, se hace un dosaje en sangre de fenobarbital para evitar su intoxicación. También vamos a ver después que hay algunos otros anticonvulsivantes que pasa lo mismo. Y los de acción ultracorta se los utiliza en la anestesia, en las etapas de inducción, ya que al igual que las benzodiazepinas, son depresores también del sistema nervioso central, y producen relajación muscular. Entonces se los utiliza como relajantes musculares en la anestesia, para producir la relajación del músculo liso y producir el paro respiratorio para poder intubar al paciente, y también la relajación de los músculos para la cirugía. ¿Qué más? Bueno, obviamente que tienen muchas contraindicaciones, por eso es que tienen indicaciones tan específicas. Están contraindicados en el embarazo, están contraindicados en los pacientes con miastenia, en los pacientes que consumen muchas drogas depresoras. La indicación es muy específica. Bueno, el anestesista va a saber si lo utiliza en la anestesia o no cuando hace su consulta previa a la cirugía, y después, en el caso de asociarlo como anticonvulsivante o elegido de primera línea, también tiene sus indicaciones específicas, que ya las vemos en anticonvulsivantes. Bueno, creo que no me olvido nada de barbitúricos. Este tipo de medicamentos, los barbitúricos en particular, al igual que los opioides, como habíamos visto en la clase pasada, para ser indicados necesitan receta por triplicado, ¿sí? No se puede dar un barbitúrico con un duplicado común, una receta duplicada común, o algunas que ahora se utilizan por sistema, sino que van en las fichas especiales que da Salud Pública, que son las fichas verdes, que son específicamente para indicar alcaloides y medicamentos como los barbitúricos, y estas se controlan, bueno, por su toxicidad. Y las interacciones son las mismas que vimos para benzodiazepinas, todas las drogas depresoras. Un paciente que consume fenobarbital como anticonvulsivante no debe consumir alcohol, no debe asociarlo a una benzodiazepina, ni a drogas depresoras como por ejemplo los antihistamínicos, los relajantes musculares derivados del curare. ¿Qué más? Bueno, tiene obviamente un efecto mucho más importante. Si lo asocio con los antihipertensivos, sí puede producir hipotensión cuando consumen altas dosis de barbitúricos. Y como también tiene mucho metabolismo hepático, están contraindicados en los pacientes con insuficiencia hepática. Bueno,
¿Dudas de todo esto? Profe, perdona. ¿Hay un fármaco en caso de intoxicación con barbitúricos? No, ¿no? No, eso es lo que les decía, no es Sí. como las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas sí hay un antagonista. En el caso de los barbitúricos no. Dale. Solamente se puede alcalinizar la orina, Hidratación, todo aquel procedimiento. Ajá. rescate y alcalinizar la orina para aumentar la eliminación más rápida, pero no. Finalmente Ujú. los pacientes se los tienen que poner en asistencia respiratoria hasta que puedo eliminar la droga del cuerpo. Son intoxicaciones mucho más graves y por eso también son medicamentos que son mucho más difíciles de conseguir, que casi no tienen indicaciones y que requieren todo como les digo, un proceso para poder comprarlos, ¿no? En cambio, las benzodiazepinas son medicamentos que si bien van por receta con duplicado, pero son medicamentos que tienen una fácil utilización, se utilizan fácilmente, las indicaciones son muy sencillas, y son medicamentos que habitualmente el médico clínico o el ginecólogo o cualquier médico puede asociarle o darle a su paciente. Ujú. Son parte de los medicamentos más comercializados en el mundo, junto con los AINES. El segundo, o sea, la primera línea de medicamentos que se comercializa en el mundo son los AINES. Y el segundo medicamento más utilizado, el grupo de drogas más utilizados y más comercializados son las benzodiazepinas. ¿Sí? Porque como tienen muchas indicaciones y sobre todo son medicamentos que puede indicar, no necesita un especialista, lo puede indicar el clínico, lo puede indicar el ginecólogo, ¿sí? Los indican, bueno, obviamente los psiquiatras, los neurólogos, pero son medicamentos de muy fácil utilización porque su rango terapéutico es mucho más alto, ¿sí? En cambio los barbitúricos no. El rango terapéutico de las benzodiazepinas realmente es alto. Para que un paciente tenga un paro respiratorio por benzodiazepinas necesita consumir muchas benzodiazepinas. En cambio, barbitúricos no, digamos, con aumentar un par de veces su dosis ya puede producirse un cuadro grave de intoxicación. Vale, gracias. Les doy, por ejemplo, un ejemplo de que necesitan mucha dosis una benzodiazepina para intoxicarse. El otro día, la nenita de la secretaria nuestra del consultorio, que es muy inquieta, le sacó las pastillitas de benzodiazepina que la abuela tenía arriba de la mesa, porque siempre está con la abuelita, y no sabemos cuántas se tomó, pero calculamos que 5 o 6 pastillitas se debe haber tomado. La nenita debe pesar 7, 8 kilos, a ver, bueno, tal vez un poquito, no cerca de 10, por ahí, no debe pasar los 10. Y se dieron cuenta porque como al rato que estaba con la abuela empezó a saltar, a ponerse, encima de que es bastante eufórica, empezó a ponerse mucho más eufórica, y ahí la mamá se dio cuenta cuando vio que estaba el blister de pastillas arriba de la mesa. Dice, ¿cuántas tomó usted, abuela? No, si yo lo tenía nuevito, bueno. Y le hicieron vómito provocado en el hospital y listo. Listo. Cuando se le pasó la excitación, durmió toda la mañana el otro día nada más. Bueno, así que es como que los medicamentos más fáciles de manejar en su Manejarlo, así. Un barbitúrico no, y más cuando se lo asocia a benzodiazepina o alcohol. Dale. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿No hay dudas? Bueno, es un tema muy lindo, muy sencillo. ¿Qué es lo que no deben dejar de saber o que no pueden dejar de saber? En el caso de benzodiazepinas, estudien mucho la cinética, porque por ahí, en las otras, siempre hablamos que las cinéticas suelen ser muy comunes para todos los medicamentos y que no requieren a veces demasiado estudio. En cambio, acá la cinética tiene que saber bien cuáles se metabolizan, cuáles tienen 2 procesos metabólicos, 2 etapas metabólicas, o 3 etapas metabólicas, o una, y el tiempo de vida media de cada benzodiazepina y la duración de acción, porque esto les va a permitir saber cuándo la vamos a indicar. No es lo mismo que yo le quiera dar un proceso agudo de ansiedad, a que se la puedo, o que le quiera dar un sedante porque el paciente tuvo un problema muy grave, o que le quiera dar para inducir el sueño, o para que no se despierte, o como asociado como ansiolítico en algún trastorno particular, ¿sí? Entonces, eso es lo que más tienen que manejar de benzodiazepinas, ¿sí? Bueno, listo, entonces,
Si no hay más dudas, nos vemos el sábado algunos. No, esta semana la clase la va a dar la doctora Luciana, para los que vienen a las presenciales, y nos vemos el lunes con el resto de los chicos, con los de las comisiones, y los otros el jueves. Bueno, Profe, te escucho. tengo una consulta, pero no es sobre la clase. Por las dudas, el comité o la directiva estuvieron hablando de que los finales, los recuperatorios van a ser presenciales. Sí, por lo menos lo que se escucha acá en los pasillos es que van a ser los finales van a ser todos presenciales. Ah, ok. Los finales. Los finales, por lo menos eso es lo que se está comentando, porque bueno, vieron que las habilitaciones del gobierno van por etapas. En este momento, el lunes pasado de una conferencia el ministro de Educación de la provincia y habilitó todas las primarias y las secundarias casi a su normalidad, con burbujas que son el aula completa. De los terciarios habilitó primer año y cuarto año para asistencia normal, los otros en burbujas y con algunas incorporaciones en forma leve, y de las universidades recién habilitó nada más que la parte práctica, y creemos que van a habilitar los exámenes y algunas cosas teóricas que se van a manejar en forma de burbuja. Lo que sí les han prometido, pero bueno, eso depende, es que a partir de febrero va a ser todo presencial. A nosotros ya nos pidieron que mandemos los horarios otra vez a Bedelías, que volvamos a coordinar, y quedarían los prácticos todos presenciales, pero a lo mejor lo que sí quedaría con una forma dual son los teóricos, donde se harían tal vez con burbujas, digamos una semana a uno y otras a otro, o se armen, ya vamos a ver cómo manejamos eso, porque bueno, todos los días nos cambian, pero seguramente van a permitir que se den si todo sigue así con la cantidad de bajos casos que hay, nos van a permitir que los exámenes sean presenciales. Profe, la Barceló de Buenos Aires ya lo hace en vivo y al Zoom al mismo tiempo, o sea, burbujas ya presenciales y al mismo tiempo la gente que no está en la universidad está viendo por Zoom. No sé si ha visto la Barceló de Buenos Aires. Sí, pero los prácticos, los teóricos todavía no están. Teóricos, creo que teórico, ¿ah? No, teórico de embriología, sí lo suben en los estados de la Barceló. Porque incluso en Barceló de Buenos Aires, por ejemplo, la parte administrativa no ha vuelto en su totalidad, por eso no sabía. Por ejemplo, el área de investigación todavía no han vuelto, y la mayoría de las áreas administrativas no han vuelto, porque Buenos Aires tiene como un poco más cerrado. Vieron que, bueno, les van permitiendo las cosas que, bueno, o sea, se van organizando de acuerdo a lo que se va permitiendo. Acá todavía no nos han permitido los teóricos presenciales, pero sí todos los prácticos. Si bien nosotros no queremos exigirles los prácticos presenciales por el tema de que hay muchos chicos que todavía no están volviendo, no están regresando al país, y bueno, están habilitando de a poquito, por eso pusimos los prácticos optativos, pero bueno, las otras materias creo que ya tienen casi todos los prácticos presenciales. Sé que micro empieza esta semana todo presencial, los prácticos todos presenciales, bueno, todo lo que son prácticas de hospitales ya están haciendo. Bueno, de a poquito se va volviendo. Así que si alguno todavía no está en el país, tiene que volver lo más pronto posible. Realmente espero que los finales sean presenciales, porque la verdad es que hacerlo virtual... no es que yo pregunto por compañeros que, bueno, como yo soy de Chile, tengo compañeros que viven en Chile y que hasta que no den un boletín oficial de que los exámenes van a ser finales, y yo también no sé, yo creo que había hablado con usted y había dicho sobre ese tema, porque es como que al final dicen una cosa, y no lo digo por usted, sino por la dirección, es como que dicen una cosa y después como que cambian, y es como que uno... No depende de nosotros. Depende Por eso no lo digo por usted, sino por las personas mayores en la universidad. No, pero también la universidad depende de...
por ejemplo, el director o la doctora Costa, ella depende de lo que le dice el ministerio. Acá la institución, como yo les comenté, está preparada desde hace mucho para que vuelvan a la presencialidad. Cuando ustedes regresen van a ver que hay una cámara de sanitización al ingreso, que las aulas ya están todas armadas, pero depende de lo que les van permitiendo. Es más, cuando yo empecé a preguntar el tema les había puesto de si querían volver a la normalidad, todavía no nos habían autorizado los prácticos que no requieren, nuestros trabajos prácticos en realidad no requieren de ningún paciente, ni de ningún instrumento como hacen, qué sé yo, las prácticas de kinesio, las prácticas de micro, vieron que necesitan. Entonces como que al principio no les estaban autorizando. Pero bueno, la institución trató de flexibilizar y justificar como que somos un trabajo práctico para poder venir. Así que bueno, es complicado. Es complicado porque no sé por qué no autorizan a las universidades como corresponde. Porque ya deberían de volver si vuelve la primaria y la secundaria, ¿por qué los terciarios y los universitarios no van a volver? Pero bueno, no sé, es algo que maneja el ministerio. Claro, Y cada provincia se maneja